¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va en esta cuarentena? Ya entrando en el cuarto mes de cuarentena. He decidido hacer este audio porque ya estoy un poco aburrido y también estoy un poco harto de estar en cuestiones de archivística y demás, que es lo que en estos momentos pues estoy trabajando y además hace mucho que no hablo de historia y demás cosas. Eh, Hoy voy a empezar hablando de el protocatolicismo y su desarrollo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Entonces, vamos a tratar de sentar estas bases en las cuales la Iglesia Católica Apostólica y Romana pues fundamentará uh, su desarrollo y su inicio como una institución en sí misma y no solo como un culto, digámoslo de esa manera, entre, entre diferentes poblaciones de Europa. Eh, siempre me ha parecido interesante la necesidad de explicar a la Iglesia Católica Romana por el hecho de que en nuestro país en la actualidad pues aún seguimos profesando dicha religión y el efecto que ha tenido en el mundo además, ¿no? La institución católica como tal. Y para analizar una sociedad siempre es pertinente analizar su religión, su sistema de Estado y su sistema cultural, si es que esto existe, ¿no? Lo dejaré muy entre comillas, pero pues así lo dictan las normas de las humanidades. Bien, entonces, dicho lo anterior, pues hablemos del protocatolicismo. Eh, Durante la época del Imperio Romano se fue desarrollando y generando esta, este culto de origen judío de Medio Oriente hacia una entidad, o más bien hacia una religión monoteísta. En aquellos días, tanto en Roma como en Grecia, se hacía una, un Partenón, o sea, un lugar donde los dioses existían, vivían y morían cíclicamente y asimismo tenían contacto con los seres humanos e influían en las vidas de estos y estos eran manipulados a placer dependiendo de el dios que le toque. Entonces, así se desarrollaban, digamos, las grandes religiones de aquellos días, hasta que llegó el cristianismo como tal a los pueblos que obviamente eran oprimidos por el Imperio Romano. Obviamente están los pueblos judíos y al mismo tiempo se va a dar este auge del cristianismo entre los pueblos galos, los pueblos anglos, los pueblos ibéricos, todos los pueblos del este de Europa, del medio este y del este de Europa. Generalmente se les conoce como pueblos eslavos, pero dentro de esta diversificación de eslavos o de pueblos eslavos hay todavía una variedad bastante compleja y sistemática que por sí mismo requerirían un análisis pertinente que quizás en otro tiempo lo trabajaremos. Eh, y en el norte, muy en el norte, pues en estas épocas, entre el 450 a.C. y el 400
76 después de Cristo. Los que conocemos nosotros como vikingos, pues todavía no aparecían en el mapa. Y se tenía la influencia del imperio persa, se tenía la influencia de los imperios del norte de África o básicamente los egipcios. Cabe mencionar que los judíos habían venido de una etapa de conquista por parte de los egipcios, de los cuales absorbieron muchas de las cuestiones ideológicas, religiosas, que ellos mantuvieron en su, o más bien que adoptaron en su cultura judía. Una de esas grandes representaciones pues fue la cuestión monoteísta, ¿no? Durante la dinastía de Akenatón en Egipto, con su esposa Nefertiti, déjenme corroborar el dato, se intentó hacer una sola religión bajo un solo dios en el Egipto antiguo, cosa que no funcionó porque la clase sacerdotal egipcia se opuso al cambio y pues terminó tirando del trono a Akenatón y posteriormente a Nefertiti y posteriormente a Tutankamón, que fue su hijo, y que ya no tenía nada que ver con el problema del monoteísmo, pero pues al fin de cuentas representaba a un movimiento ejercido por su padre que era peligroso para la clase gobernante de aquellos días en Egipto. Entonces de ahí se absorbe muchas ideas monoteístas hacia la religión judía, quien toma entonces el monoteísmo como una bandera de revolución en contra del sistema. Por otra parte, también está la influencia babilónica o persa en cuanto a leyendas y cuentos que van a aparecer en lo que nosotros conocemos actualmente como el Viejo Testamento. Uno de esos grandes relatos pues es el Arca de Noé, que su predecesor es un cuento babilónico del siglo III a.C. y que fue pasando de cultura en cultura, de boca en boca, y que se fue, que fueron construyendo las diversas culturas persas, luego judías, luego griegas, luego romanas y ya luego cristianas, católicas, hasta plasmarlo en lo que es el Antiguo Testamento, que conocemos hasta nuestros días. Ya luego llegará el Nuevo Testamento, pero en fin. Entonces, situemos todas estas cuestiones en un año 100, en un año 100 después de Cristo, donde Roma ya sufrió su transformación a imperio. Recordemos que empieza como república romana, primero una república parlamentaria, y luego sí fueron los primeros, estimado Ballarino, fueron los primeros los judíos que los benditos griegos. Y gracias a mis fieles escuchas, un saludo a todos. Y sí estoy diciendo esto porque ya me aburrí de hablar de archivos. Ya es absolutamente aburrido, pero en fin. Entonces nos encontramos en el siglo 100 después de Cristo, con la idea ya sentadas las bases de la idea cristiana o monoteísta, y luego expandida por lo que vendría siendo pues ya el norte y el centro de Europa. Ahora, ¿cómo es que si el catolicismo surge dentro de una entidad judía, se expande por el Imperio Romano y llega a los otros pueblos ajenos al pueblo judío? Bueno, eh, gracias Juan Varela, sí. Mañana abro mi cuenta en TikTok. Conforme los romanos van expandiéndose
a lo largo de Europa, del norte de África y el Medio Oriente, llevan consigo pues a los esclavos judíos, obviamente. Y estos asimismo llevan esta idea monoteísta expandiéndose así como se va expandiendo el Imperio Romano. Y entonces, al juntar los esclavos, porque al final del día tanto galos como iberos, como eslavos, como anglos, egipcios y demás, pasaban a ser esclavos del Imperio Romano, bueno, de la sociedad romana. Eran servidores del ejército y pueblo de Roma. Perdón, del Senado y pueblo de Roma. Eso significa SPQR. Senatu Populusque Romani. Eh, gracias, un saludo a toda la bandera. Y entonces, al ir haciendo estos contactos entre esclavos, entre oprimidos, se va expandiendo la idea, en primera instancia la idea monoteísta, en segunda instancia la idea de una sola religión, y en tercera instancia la idea del Mesías, la idea del Salvador, y la idea de que todos pueden ser libres a través de esta religión. Que ese es por principio de cuentas, digamos, el principio fundamental del cristianismo. Un cielo para todos, una religión para todos, un cielo incluyente, una religión incluyente y al fin de cuentas una opción al sistema opresor romano que se impartía en aquellos días sobre estas poblaciones que he mencionado. Ahorita vamos para allá, precisamente a cómo inventar una religión para hacernos millonarios. Y entonces, curiosamente, el auge del protocatolicismo va de la mano del auge del Imperio Romano ya en la época de los Césares. Ya cuando el imperio es un imperio romano establecido, cuando las instituciones políticas obedecen a un solo ser, y las instituciones militares obedecen a un solo ser y las instituciones eclesiásticas obedecen a un solo ser, es entonces cuando se da esta religión de voz en voz, del boca a boca, de los oprimidos entre los oprimidos. Y se ve entonces en la figura del Cristo y en la figura del Dios único una salvación espiritual tanto en esta vida como en la otra vida, ¿no? En contra de la idea romana de que, pues básicamente si no eras un romano, pues no ibas a ir a conocer ese Olimpo donde estaba Juno y Marte y Venus y demás, que al final del día solo jugaban contigo y solo le daban el poder al sistema que te oprimía, ¿no? Hablaremos de Mahoma quizás después. Y entonces empieza a dar el surgimiento de diferentes sectas cristianas, católicas. Y curiosamente, al ser Roma la gran metrópoli de aquellos días, donde se concentraban gente de todas las nacionalidades prácticamente, Roma funge no solo como capital del Imperio Romano, sino al mismo tiempo cultiva esta raíz cristiana entre los habitantes de baja índole, vamos a llamarle, de bajo estrato, tanto esclavos como pobres dentro del sistema romano. Los famosísimos oprimidos, y que curiosamente cuando nosotros nos acercamos a la religión católica,
es de lo primerito como que empieza a hablar Cristo, de el oprimido, el ocaso, el que nunca ve avanzar más allá de donde está, si no se convierte en un domo, ¿no? Si no se convierte, domo es señor en latín y era el término para los jefes territoriales romanos, si no te conviertes en un legionario, si no te conviertes en un senador, ¿no? Porque aunque Roma era un imperio, pero pues mantenía su senado para mantener los estatutos del sistema republicano romano. Eso ya también es otro tema por sí mismo, porque hasta las fechas actuales aún estamos bajo ese estatuto republicano romano. Y si no, pues vean todos los días los pleitos que hay. No solo en este tiempo de la 4T, Peña, Fox, Calderón, lo que a usted me guste, siguen siendo los principios romanos republicanos dentro de un estatuto de gobernabilidad en un sistema político. Pero en fin, es otro tema. Entonces, también Roma funge como un laboratorio religioso del cristianismo. Y de ahí, en ese mismo punto, entonces van a hacer lo que vamos a conocer como... es que no tengo la palabra. El hecho de darle un protocolo a la misa, que tiene un nombre, pero pues no lo recuerdo, discúlpenme, va surgiendo desde el siglo 100 hasta el siglo 370, 350 después de Cristo. Se van perfeccionando los métodos de hacer el culto, el nuevo Dios que aparece, o bueno, no el nuevo Dios, al Dios que aparece tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, cabe mencionarse qué será la idea del Nuevo Testamento, la idea del Cristo, la que realmente impacte en estas comunidades que mencioné, ya que al convertir a Dios en hombre, vamos a obtener entonces una semejanza con alguien divino y no solamente estaremos con un Dios ajeno, entre comillas lo voy a poner a nosotros, con un Dios castigador, sino que ahora va a ser un Dios hecho carne, que va a sufrir, al igual que muchos de los esclavos de aquellos días, los martirios y castigos del Imperio Romano, ¿no? Porque al final del día, quien hace todo el martirio de Cristo, pues es el Imperio Romano. Ya muchos dirán que fueron los judíos, etcétera, etcétera. De hecho, en mi México católico y apostólico y romano, se considera que quien mata a Cristo son los judíos y no los romanos. Lecturas, lecturas. Ya llegaremos a las órdenes mendicantes. Bien, en este tiempo se van a escribir dos textos fundamentales para... momento antes de ir para allá. También el cristianismo ofrece, como dice Lucien Febvre, un historiador francés, ofrece un sentido de identidad a todos quienes no eran parte de Roma. Iberos, galos, anglos, eslavos. Sí, estoy diciendo que... No, estoy diciendo que los romanos ejecutaron el martirio de el Cristo y los judíos pues solo mantenían su idea de que pues no era el auténtico y verdadero Mesías. Pero eso lo dejaré ahí porque también, bueno, hablar de Cristo implica históricamente hablar de Cristo pues no es históricamente correcto porque
no existe Cristo históricamente. Pero ese es otro tema. Debo advertir que si usted es un católico muy, muy ferviente, un cristiano muy, muy ferviente, pues sí, no le recomiendo estar escuchándome, ¿verdad? Pero es igual, algunos datos pueden pegársele. Entonces, eh, durante este lapso de tiempo se escriben dos libros fundamentales para la teología cristiana. Por principio de cuentas tenemos a La Ciudad de Dios, no la película, sino el libro escrito por eh, San Agustín de Hipona. Y por el otro lado tenemos a Santo Tomás de Aquino, que también escribe, ahorita les digo cómo se llaman, sus escritos teológicos. Bendito, bendito Internet. Que gracias, por cierto, a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín de Hipona es que podemos entender el latín escrito durante la época romana, porque el latín que escriben en estos libros es un latín con estructuras gramáticas, con terminologías, perdón, con leyes gramáticas, perdón, estructuras gramaticales, leyes ortográficas que hacen entonces ya del latín un lenguaje o un idioma como tal. Y ya no solo es el aventadero de palabras que es durante la época o la burocracia romana, que es bastante eh, aventada, lo voy a decir, no hay un orden específico. Y se dice que el latín no se hablaba, de hecho solo se escribía. Aquí está, Dente et Essentia, es el que escribe el queridísimo Santo Tomás de Aquino, teólogo de la Universidad de París. Y en de la esencia, lo vamos a resumir así en español, él habla entonces de cómo la sociedad romana vive putrefacta, cómo el sistema político, gracias mi memito, habla de cómo el sistema político requiere tener funciones cristianas en su quehacer. Porque el sistema político romano solo busca la implementación del sistema romano burocrático, jurídico, más no busca realmente un beneficio en pro de quien es subyugado por el Imperio Romano. Y para Santo Tomás de Aquino, la salvación del hombre es entonces hacer un sistema que en esencia tenga un complemento religioso, un complemento humano, un complemento de sentido hacia con el prójimo, hacia con el ser de al lado que tenemos, y que este sentido espiritual acompañe entonces las leyes estatales. Y ese escrito y esta esencia de Tomás de Aquino, bueno, será retomada por San Agustín en La Ciudad de Dios. Un librazo también, aunque las confesiones de San Agustín se me hacen mejores, pero en fin. Donde entonces ya todo lo que decía Santo Tomás de Aquino lo retoma San Agustín y dice, esto debe funcionar de esta manera y por consecuencia el sistema estatal ahora debe de ir acompañado de un sistema, o más bien todo sistema
estatal, en esencia, debe de ser un sistema religioso que busque el bienestar, no solo humano, sino espiritual de sus gobernados, así como de sus gobernantes. Entonces estos dos autores, Santo Tomás y San Agustín, van a ser pilares para la transformación y la implementación del catolicismo como una institución sólida, como una institución religiosa fuerte y que pueda ser expandible. Pero dentro de este protocatolicismo, reitero, entre el 100 después de Cristo y el 375, que es cuando Constantino el Grande ya empieza a asumir a la religión católica como la religión del imperio, se da todo un proceso de mártires que están en el martirologio, que ustedes pueden consultar en la página del Vaticano, y santos todos los días. Los santos son hombres que fueron muertos a causa de la persecución romana de los cristianos. Y entonces en el martirologio se relata la forma en que los santos fueron martirizados y muertos. Si usted es si usted es curioso, pues acérquese a los martirologios. Ya hay varios en internet. Reitero, el Vaticano tiene el bueno. No sé si todavía lo sigue teniendo. Bueno, supongo que sí. Pues es parte de sus credos y de sus... ¿cómo se llama? De sus tecnicismos. Y entonces en estos 300 años pues hay cantidad de muertos de la mano del Imperio Romano, persiguiendo a cristianos en todos los países antes, bueno, en lo que ahora son España, Francia, Italia, Portugal, eh, Polonia, Rumania, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron perseguidos, torturados y muertos por el Imperio Romano. Cantidad de gente perteneciente al culto cristiano y católico que se estaba dando en ciernes en aquellos días en Europa. Hubo un gran debate en estos 300 años sobre cómo debían ser las misas y cómo debería de comportarse quien acudiera a las misas. Mucha gente cree que el velo que actualmente se utiliza en los países árabes surge enteramente de la religión de Mahoma, pero no, esta idea del velo viene de la religión católica en esencia, de la religión cristiana católica en esencia, ya que entonces el velo le daba pureza a las mujeres, y a su vez este velo es heredado enteramente de la tradición romana y de la tradición griega, de que las mujeres deben de portar un velo en los momentos de máxima comunión entre dioses y humanos o en el momento matrimonial. Así que el famosísimo velo de novia es una adaptación o es una continuación de esta tradición griego-romana de pureza, de que la mujer debe portar un velo o que no, y que no se le vea el rostro en algunos casos más extremos, para mantener esta pureza en la relación con el ser amado, que es el hombre, y además es una pureza de procreación y de que los hijos que vaya a tener esa mujer van a ser espiritualmente puros y no van a ser contaminados. Entonces esta es una idea adoptada de la religión griega y romana a la religión católica. Bien, ese es un punto. Por el otro punto está la de si quien daba la misa, entiéndase el sacerdote del culto, ahora los conocemos como padres, debía o no leer la Biblia en
en los oficios semanales en las iglesias donde daban estos cultos. Porque para los teólogos de aquellos primeros días del catolicismo, quien repetía la palabra de Dios, entonces asumía que era Dios. Y eso no era aceptable en muchos momentos. O no iba de la mano con esta idea que tenían de ser una religión totalmente distinta a la romana, ya que en la religión romana pues sí era el emperador el que hablaba como si fuera Dios, o a través de los dioses, o más bien los dioses hablaban a través de él. Entonces el término de el verbo encarnado duró un debate de quizás 300 años, quizás más, porque inclusive hasta el año 1200 todavía, cuando llegan las órdenes mendicantes, entiéndase, franciscanos, dominicos y demás, pues también había esta cuestión del verbo encarnado. Pero en fin, eso es parte de la teología inicial. De si dar o no la lectura a las escrituras, o solamente rezar, orar, dar un mensaje de armonía y espiritualidad, y ya. Dentro de las múltiples o de los múltiples cultos cristiano-católicos de aquellos días, hubo también una gran problemática porque pues no se ponían de acuerdo, no había una homogenización, eran perseguidos además y descubiertos rápidamente en muchas ocasiones porque entre ellos mismos se acusaban los unos a los otros con el imperio, porque no había unas reglas protocolarias para los eventos de oración, de rezo, de culto. Y así se llevaron en ello, reitero, estos 300 o 400 años de protocatolicismo. Y empieza ya la figura del Papa a partir del siglo 200, más o menos. Ya empieza a haber un líder religioso que vaya unificando las diferentes iglesias cristianas que se encontraban en toda Europa. Y el Papa entonces existe aproximadamente desde el 270 a.C. La figura del Papa. Y hasta que el Imperio Romano se convierte al catolicismo, es que ya no se matan a los papas, porque hubo también una gran matanza de papas a diestra y siniestra en estos años, reitero, entre el 100 y el 400 después de Cristo. Uno de los casos de martirio más clásicos de la Roma de aquellos días, y que además se representa de una manera más elegante en las escrituras, pues es la crucifixión. Es muy, muy elegante la crucifixión en el Evangelio, ¿no? Hay un martirio al Mesías, él hace su cruz, ¿no? Porque era carpintero además. Recorre la vía dolorosa, las 12 caídas, no sé cuántas tenga. Mira a quienes lo ayudaron. Aún les da palabras de ánimos, ellos le dan palabras de ánimos, puede verlos. Es solo él y dos más. Hay le ofrecen vinagre en vez de agua, le pican el estómago, muere, desciende de la cruz, llega a la cueva, la cierran con la piedra, abren la piedra el tercer día, la piedra el tercer día, vuelve y se eleva a los cielos. Esa es la parte mitológica, la parte elegante, ¿no? En la realidad, la crucifixión romana consistía en que en los caminos de Roma, la vía romana, que usted puede visitar cuando vaya a Roma, que lleva, de hecho, esa vía romana lleva directo a lo que es el centro de Roma, de la Roma antigua, donde mataron a Julio César, donde estaba el Senado. Y me parece que actualmente se mantienen las tumbas sobre esa vía romana, porque también sobre esa vía romana se enterraban a los romanos, vaya
la redundancia de lo que estoy diciendo. Y también se podía pagar, muchos esclavos también podían pagar ahí sus entierros, en fin. Entonces, sobre esa vía, cuando tú estabas en contra del Imperio Romano, te ataban a un árbol, eh, dije antes de Cristo, perdón, no, después de Cristo, entre el 100 y el 400 después de Cristo. El Papa es la representación, sí, pero eso viene después. Ahorita, en estos protocatólicos, solamente era un líder religioso en sí, todavía no era el representante de Dios en la tierra, porque el Papa es el representante de Dios en la tierra. San Pedro es quien funda la Iglesia Católica, pero no es necesariamente, eh, no son necesariamente los sucesores de San Pedro, sí son elegidos por Dios, pero no pasa nada, ya tenemos el episodio 2 donde hablaremos de ya la cimentación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y sus leyes. Ya luego hablaremos de Pink Floyd, ¿cómo no, mi estimado Adrián? Sí, perdón, 270 DC. Bueno, volviendo a estas cuestiones de la crucifixión en Roma, entonces ataban, porque no solo era uno, pues eran a todos los rebeldes que podían, los amarraban a los árboles de cabeza sobre la vía romana, en forma de cruz, efectivamente. O sea, les extendían los brazos. Y posteriormente les abrían el pecho y el estómago. Me parece que les echaban sal o algún otro tipo de condimento. Y entonces toda la vía romana estaba lleno de los rebeldes a Roma, abiertos por el estómago. Y posteriormente llegaban los bonitos cuervos, sopilotes y demás a comerse pues, prácticamente vivos a los que intentaron rebelarse contra el Imperio Romano. Esa era la crucifixión romana, que digo elegantemente fue trabajada en los evangelios. Quizás si me animo más adelante haremos una historia sobre los evangelios, tanto el antiguo como el nuevo, pero ahorita no. Digamos que no es el tema principal, ¿no? El tema principal es la institución eclesiástica conocida como Iglesia Católica y Romana. Y bien, es un breve preámbulo, una pequeña introducción. Y yo creo que mañana, o quizás el lunes, ya estaré hablando de la, pues sí, la imposición, o bueno, la creación ya de la Iglesia Apostólica Romana y Católica, y cómo a su vez se parte entre Iglesia Apostólica Romana y Católica y Iglesia Ortodoxa de Occidente. Iglesia Oriental, Iglesia Occidental. También hablaremos de esa partición. Bien, hasta aquí. Agradezco a mis 4 escuchas. Aquí los llevo en el Cora. Originalmente iba a hablar de las cruzadas, pero me traigo ahorita esta idea de la fundamentación de la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Y ya llegaremos a las cruzadas, ¿cómo no? Hablaremos de los vikingos. Hablaremos de la llegada de los árabes, obviamente, la llegada de Muhammad y cómo cambió la visión europea de lo que se tenía. Y también hablaremos de cómo el cristianismo pues efectivamente es una identidad europea al 100%, una representación de la unidad de Europa, y ya luego llegaremos al Nuevo Mundo y franciscanos, dominicos, etcétera, 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 pero sin este corte católico de que todos eran benditos. Pues claro que no, pero ya llegaremos hasta allá. Hay cuarentena para rato y para hablar de ello. Así mero, ya volverá la entropía.
Muchas gracias, mi estimado Adrián. Me dice el Vallarino, ¿por qué Rumanía es un país con lengua romance, pero no se le entiende nada como si se le entiende el portugués, el francés e italiano? Por esta combinación que tienes con las lenguas eslavas, que son un caos. Bueno, no son un caos, pero sí está bien complejo entrarle a ese asunto. Con mucho gusto le entro, pero después de todo este choro, porque no es lo mismo un yugoslavo que un checoslovaco, que alguien de Albania, que un rumano, que un polaco, que un ruso. Y no, hay un chorro de cuestiones ahí. Inclusive hay pueblos judíos dentro del origen de los pueblos eslavos que dan origen al pueblo ruso. Y ese es otro choro ya muy locochón. Muchas gracias, Ernesto, bueno, por esa bonita excepción. La tomo con mucho gusto. No, Vallarino, ya. Cuando hablemos de los vikingos, con mucho gusto vamos a dar esa diferenciación. Ahorita sí, de bote pronto nórdico, vaya lo lógico que voy a responder. No es lo mismo, si no, el nórdico es, reitero, del norte. Y escandinavo, otra vez vaya el término, es de Escandinavia. Pero ya me leeré al respecto para no dar así respuestas tan de bote pronto. Porque igual no todos los escandinavos son vikingos, por ejemplo. Ni todos los nórdicos tampoco son vikingos o celtas. Los celtas también son otro rubro, que no son ni vikingos. Bueno, o sea, los celtas sí pueden ser escandinavos, vikingos y nórdicos. Pero ya reitero, haremos un capítulo al respecto. Entonces, hoy por su atención, gracias a mis 5 escuchas que amablemente me escucharon. Esto queda aquí pues, para las posteridades. Y nos vemos el lunes, quizás mañana, para el episodio 2, la instauración de la Iglesia Romana Apostólica, Cristiana, Católica y Romana. Sin más por el momento, tengan ustedes una excelente tarde. Seguimos transmitiendo y posteando cosas locas. Sean felices, chicos. Bye.